Bien, entonces, esto ya está, esto ya lo vimos, las curvas estas. Bien, entonces, ya tenemos toda la sangre en la aurícula izquierda, perdón, en la aurícula derecha. Voy a silenciarlos a todos, o silenciense ustedes. Ya tenemos la sangre que llegó a la aurícula derecha, ¿sí? Ya volvió, ya venció este gradiente, ahora está de la aurícula derecha, va a pasar al ventrículo derecho, ¿sí? Y ahora se va a encontrar con una resistencia a su salida, ¿sí? O sea, el ventrículo se va a tender a contraer y va a querer salir, pero va a haber cierta resistencia a esta salida. ¿Bien? A esto vamos a llamar la poscarga del ventrículo derecho, ¿ok? Y vamos a ver cómo se afecta con el ciclo respiratorio. ¿Bien? De vuelta vamos a ver los tecnicismos. Cuando hablamos de poscarga, se está relacionando con la resistencia al flujo de salida del ventrículo derecho, ¿sí? Esto que les decía. Y si lo ponemos en su definición, es la tensión o el estrés sistólico que sufre la pared ventricular y que corresponde a la carga en contra de la cual el músculo tiene que ejercer su fuerza contractil para poder vencer. ¿Sí? Tiene que vencer esta fuerza para poder mandar la sangre. ¿Sí? Y en el caso del ventrículo derecho, vamos a ver que se relaciona casi exclusivamente con lo que es la resistencia vascular pulmonar. ¿Sí? Entonces uno piensa, o sea, que el del ventrículo derecho, tronco pulmonar, y se empieza a ramificar para todo el árbol vascular bronquial, digamos, y toda esa sangre va a ejercer la resistencia en contra de la salida. ¿Sí? Entonces, cambios, aumentos o disminuciones en la resistencia vascular implican cambios, digamos, en estos gradientes de presión. ¿Bien? ¿Y cómo afecta la respiración a esta resistencia vascular pulmonar? Bueno, se puede afectar de varias maneras, ¿sí? A través de cambios en el pH, de cambios en el oxígeno, ¿sí? Con la vasoconstricción pulmonar hipóxica, por ejemplo. Pero nosotros nos vamos a centrar ahora a los cambios que se produce con los cambios de volumen pulmonar, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Yo recién les hablé de los cambios de gradientes y les hablé qué pasaba con la presión intratorácica cuando aumentaba o cuando disminuía en comparación con el retorno venoso, ¿sí? Pero si se acuerdan, el retorno venoso viene de compartimentos extra torácicos, ¿sí? De abdominal y periférico, y dependen de otro tipo de presiones, ¿sí? Presión abdominal, presión atmosférica, pero en el circuito pulmonar está todo dentro del tórax, ¿sí? Entonces cambios, aumentos o disminuciones en la presión intratorácica no nos van a afectar digamos, los gradientes de presiones porque ambos componentes de la ecuación están dentro del tórax. Entonces, si aumenta o disminuye la presión intratorácica, va a aumentar o disminuir los dos parámetros. Entonces, no va a haberse afectado en el sentido de como veríamos antes, ¿sí? Pero, si uno aumenta el volumen pulmonar, van a pasar estas cosas, ¿sí? Esto es un esquemita de lo que serían los espacios alveolares, ¿sí? El espacio alveolar rodeado de la pared alveolar, ¿sí? Y de los septos intraalveolares, ¿bien? Y lo que vamos a ver es que tenemos dos grandes grupos de vasos en lo que es la parte alveolar, ¿sí? Los vasos intraalveolares, que se van a encontrar dentro de la pared del alveolo, y los vasos extraalveolares, ¿sí? Que van a encontrarse en los septos que se encuentran entre los alveolos, ¿sí? Cada uno de estos vasos va a tener su propia resistencia vascular, ¿sí? Que sumados entre sí nos van a dar la resistencia vascular pulmonar total, ¿bien? Pero se van a comportar de maneras distintas frente a aumentos o a disminuciones del volumen. Si nos venimos acá, por ejemplo, o sea, pasamos de esto acá a lo que está acá a la derecha, vamos a ver que acá, ¿estoy grabando? Sí, estoy grabando. Lo que está pasando acá es que aumentó mucho el contenido de intraalveolar, ¿sí? Entonces, este aumento del espacio alveolar, este aumento de la presión alveolar, está ejerciendo una presión sobre los vasos que se encuentran en la pared, que si se fijan, tienden a colapsarse, ¿sí? Obviamente, cuando nosotros colapsamos a esta estructura colapsable por la cual circula un flujo, de lo que veníamos hablando antes, la resistencia va a aumentar mucho, ¿sí? Va a ser más difícil que la sangre discurra por acá adentro, ¿bien? Ahora, ¿qué pasa con los extraalveolares? Como los extraalveolares se encuentran por fuera y se encuentran, digamos, anclados a tejido colágeno, cuando yo produzca una inspiración muy grande o meta mucho volumen, estos vasos extraalveolares van a tender a distenderse, ¿sí? Entonces se van a comportar de maneras distintas. Todo lo contrario pasa cuando esto tiende al colapso, ¿sí? Cuando el espacio alveolar disminuye mucho, el vaso
alveolar tiende a distenderse y el vaso extraalveolar tiende a colapsarse, ¿sí? Esto sería una imagen un poquito más real, ¿sí? De los vasos intraalveolares y los extraalveolares, ¿sí? Acá aparecerían los extraalveolares y vamos a ver cómo cambia, cómo van a ir cambiando sus resistencias, si se van a comprimir más o menos en cuanto a la cantidad de volumen que tengan, ¿sí? Entonces, si esto lo pasamos, lo que acabo de decir, lo pasamos a un grafiquito, vamos a ver que si nosotros tenemos resistencia en función de los distintos volúmenes que le vamos metiendo, ¿sí? Desde el volumen residual hasta la capacidad pulmonar total, y vemos las dos líneas punteadas, vamos a ver el comportamiento de las resistencias de los vasos intraalveolares y los vasos extraalveolares, ¿sí? Entonces, si nos centramos, por ejemplo, de los intraalveolares, que dijimos que eran esos que estaban en la pared del alveolo, vamos a ver que a medida que vamos aumentando los volúmenes pulmonares, va a ir aumentando su resistencia, ¿sí? Por este colapso que dijimos que sufrían. Y lo contrario dijimos que pasaba en los extraalveolares, que mientras más distendido, menos resistencia. Pero mientras menos distendidos estén, más resistencia van a tener, ¿sí? Entonces, si fusionamos las dos curvas, ambas curvas punteadas, nos va a dar esta curva, esta línea continua, que es la resistencia vascular pulmonar total, ¿sí? Que si se fijan, es menor en las cercanías de lo que es la capacidad residual funcional, ¿sí? O sea, cuando nosotros respiramos normalmente, es donde menos resistencia vascular tiene nuestro sistema pulmonar, y por ende menos resistencia o menos fuerza va a tener que ejercer nuestro ventrículo derecho para eyectar, digamos, sangre hacia el lecho pulmonar, ¿bien? Entonces, el concepto que nos tenemos que llegar de acá es que tanto los volúmenes muy altos o muy bajos intrapulmonares, las resistencias pulmonares, y por ende la poscarga que va a sufrir el ventrículo derecho va a ser más alta, ¿sí? Entonces nosotros siempre cuando estemos ventilando a un paciente, tenemos que hacer todo lo posible para encontrarnos acá, ¿sí? Y de acá surge también mucho el tema de 5 o 6 mililitros kilo a la hora de poner el VT, ¿sí? Y no irse a los 10, 15, que nos acercarían más a este lado. De este Disculpame, lado, Charlie. sí, No, porque es muy importante el concepto que estás hablando, perdón la interrupción. sí, sí, Está íntimamente relacionado con lo que es driving pressure, o sea, eso para evitar llegar a un punto justo donde no haya una sobredistensión alveolar ni tampoco un colapso. Y así está muy relacionado con el árbol vascular que irriga a esos alvéolos. Por eso que es tan importante ese punto del driving pressure, porque justamente también está relacionado, aparte de la parte ventilatoria, con la parte vascular, para evitar colapsos colapsos alveolares, de los vasos alveolares. Benito, ya falta poco para la clase que te gusta a vos de driving pressure y ventilación Ah, protectiva. buenísimo. Y por último, para dejar claro el concepto, Charlie, ya seguís, es que tienen comportamiento diametralmente opuestos lo que son los vasos extra alveolares de los intraalveolares. Y la matriz que rodea a esos vasos extraalveolares está íntimamente relacionado con la jaula torácica. Por eso que mientras uno se colapsa, el otro se distiende. exactamente. Está perfecto, este concepto es importantísimo. Disculpame la interrupción. No, suma, suma. Espero que haya quedado claro. Obviamente de acá se desprenden un montón de cosas, ¿no? Si nosotros sabemos que mientras más partes colapsadas hayan porque nada, se produjeron microatelectasias y lo que sea, van a haber zonas que se encuentren, digamos, con una alta resistencia vascular porque va a empezar a entrar en juego lo que es la vasoconstricción pulmonar hipóxica, ¿sí? Nos va a tender a aumentar la resistencia. Por eso, muchas veces, quizás con una anabariola de reclutamiento, uno puede disminuir justamente la resistencia vascular porque empezamos a reclutar zonas vasculares nuevas, ¿sí? Ese sería el concepto. Pero bueno, se va un poco de tema y no quiero que se extienda mucho la clase. Así que vamos a seguir. Bueno, nada, para repasar el tema esto simplemente para que lo tengan en cuenta, estas son las zonas de West, si se acuerdan, que West te dividía el pulmón en tres zonas hipotéticas, ¿no? Y que si se fijan es lo mismo, es el mismo concepto de una estructura colapsable por la cual circula un flujo, en este caso es un flujo, sí, es un flujo vascular también, pero rodeado de la presión alveolar, ¿sí? Entonces,
yo cuando también aumento mucho la presión alveolar por una sobredistensión, voy a tender a crear estas zonas de West 1, que significa este sería el vaso muy colapsado, que no permite el paso, ¿sí? Donde la presión transmural en este caso es negativa, no permite el paso, entonces estas zonas no están perfundiendo de manera correcta, entonces se empieza a alterar la relación BQ, ¿sí? Nada, tener en cuenta el concepto grande, que vamos a ver, cuando nosotros ventilamos con grandes volúmenes, empiezan a aparecer más de estas zonas, que son las peores zonas que nos pueden ocurrir, que de hecho, normalmente las zonas de tipo 1 no se encuentran presentes, ¿sí? Pero bueno, si nosotros estamos ventilando más a nuestros pacientes, estamos propensos a sufrir esto, ¿sí? Seguimos. Bien, entonces esto en cuanto a la poscarga y el concepto importante que quería que nos llevemos de resistencia vascular pulmonar y el tema de las resistencias a nivel de los vasos intraalveolares o extraalveolares, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué pasa con la precarga del ventrículo izquierdo, ¿sí? Y la respiración? O sea, la respiración en sí afecta a la precarga del ventrículo izquierdo, obviamente, pero principalmente lo va a hacer a nivel de los cambios en precarga y poscarga del ventrículo derecho, obviamente. O sea, si yo produzco una expiración muy grande, ¿sí? O complico la precarga y poscarga del ventrículo derecho, aumento mucho las resistencias pulmonares y lo que sea, que comprometa la salida de sangre del ventrículo derecho hacia el árbol pulmonar, obviamente cuando eso continúe su ritmo y llegue a la aurícula izquierda, ese volumen va a ser mucho más pequeño, por ende el volumen que llega al ventrículo izquierdo va a ser mucho más pequeño, y el volumen sistólico del ventrículo izquierdo va a ser mucho más pequeño, ¿sí? Entonces, lo más importante cuando hablamos de precarga del ventrículo izquierdo es la pre- y poscarga que tiene el ventrículo derecho, ¿sí? Porque obviamente están conectados entre sí, ¿bien? Pero hay otra forma en la cual puede, bueno, perdón, lo que digo recién, cuando se produce una inspiración, lo que decíamos, disminuye la presión intratorácica, aumenta el retorno venoso, favorece el llenado del ventrículo derecho, ¿no? Inspiración espontánea. Inspiración espontánea aumenta la resistencia vascular pulmonar, por ende aumenta los volúmenes pulmonares y dificultan la salida del ventrículo derecho, ¿sí? Entonces, hagamos un parate en esto, fíjense, ¿qué está pasando? Cuando yo inspiro, favorezco el llenado del ventrículo derecho, porque dije que favorecía el gradiente de presiones y favorezco el retorno venoso, ¿sí? Pero a la vez, la inspiración en altos volúmenes, dijimos que me aumentaba la resistencia vascular pulmonar, por ende te complica la salida de sangre del ventrículo derecho hacia el árbol pulmonar, ¿bien? Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a tender a acumular un poquito más de volumen en el ventrículo derecho, ¿sí? Y acá nace un concepto muy importante, que es el concepto de interdependencia, dependencia interventricular, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Como estos dos ventrículos están rodeados por el pericardio, comparten un septum, ¿sí? Cuando el volumen de uno sea muy grande, va a tender a movilizar el septum hacia un lado o hacia el otro y va a tender a comprometer la cavidad que se encuentra del otro lado. No sé si están viendo el juego de manos que estoy haciendo, si se entiende, pero lo vamos a ver más claro acá. Bien, nosotros tenemos los dos ventrículos, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, separados obviamente por el septum interventricular, ¿sí? Y cuando uno inspira, pasan estas dos cosas que dijimos, que aumenta el retorno venoso y aumenta la poscarga, entonces tiende a acumularse un poquito más de sangre en el ventrículo derecho, que desplazan el septum hacia la izquierda, ¿sí? O sea, hacia el lado izquierdo del corazón, lo cual te disminuye tanto la distensibilidad de la estructura como la precarga, ¿sí? Entonces, una ventilación muy profunda o ventilaciones con altos volúmenes te van a disminuir directamente, o sea, más allá de lo que dijimos de la precarga y poscarga del ventrículo derecho, sino que directamente, por un efecto mecánico, el volumen que salga de este ventrículo, ¿sí? Entonces este es el concepto de interdependencia ventricular, ¿bien? Eso era solo en cuanto a la precarga del ventrículo, cómo la respiración influye en esto, ¿bien? Ahora, ¿qué pasa con la poscarga? Ya estamos terminando el ciclo, ¿sí? Ahora ya tenemos la sangre cargada en nuestro ventrículo izquierdo, lista para ser eyectada, ¿sí? Ahora, cuando se eyecte toda la resistencia que venga del otro lado, ¿sí? Del tronco aórtico y del resto del cuerpo, toda la fuerza que se, digamos, encuentre con nuestro ventrículo va a ser la poscarga, ¿sí? Entonces, cuando el ventrículo izquierdo se contrae,
crea un gradiente de presiones entre el ventrículo y el espacio yuxtacardíaco, ¿sí? El espacio donde están todos los grandes vasos, lo cual va a estar representado por la presión transmural, perdón, representando esta presión transmural la poscarga del ventrículo izquierdo, ¿sí? Vamos a leerlo de vuelta. Cuando el ventrículo izquierdo se contrae, crea un gradiente de presiones entre él y el espacio yuxtacardíaco, representando esta presión transmural, la poscarga del ventrículo izquierdo. ¿Bien? Ahora, la presión transmural del ventrículo izquierdo puede ser calculada entonces como la diferencia entre el pic de presión ventricular y la presión intratorácica, ¿sí? O sea, es lo mismo. Seguimos con el tema de gradientes de presiones de un lado a otro y del tema de presión transmural, que dijimos que era de lo que está adentro menos lo que está afuera, ¿sí? La presión que está adentro menos la presión que está afuera. Entonces, ¿qué pasa cuando uno respira? Pero cuando uno respira, respira de manera espontánea, disminuye la presión intratorácica, ¿no? Entonces, durante la inspiración espontánea, disminuye la presión intratorácica, aumenta la presión transmural del ventrículo izquierdo, por ende, aumenta la poscarga, ¿esto está bien? Aumenta la poscarga del ventrículo izquierdo, ¿está bien lo que digo? Sí, está perfecto lo que digo. Vamos a vuelta. Durante la inspiración espontánea, disminuye la presión intratorácica, ¿sí? Por ende, aumenta la presión transmural del ventrículo izquierdo y aumenta la poscarga del ventrículo izquierdo. Entonces, se complica un poco la salida de la sangre. Es un dato importante porque vamos a ver qué pasa con la ventilación mecánica, ¿sí? Obviamente lo contrario pasa en la expiración. Cuando yo expiro, aumento la presión intratorácica, disminuyo la presión transmural del ventrículo izquierdo y aumento la cantidad de volumen sistólico que sale del ventrículo izquierdo, ¿sí? Ahora lo vamos a ver con el tema de la ventilación mecánica, se entenderá un poquito mejor, ¿sí? Entonces, bueno, esta diferencia con la respiración explica las diferencias entre las diferencias de presión sistólica en la inspiración y la expiración, ¿sí? Uno sabe que si tiene una onda arterial, inspira, va a ver cómo la onda va a tender a disminuir un poquito y cuando expira va a tender a aumentar un poquito, ¿sí? Si es ese tema, esa disminución, esa oscilación entre las presiones sistólicas, vamos a ver que va a ser totalmente inverso a lo que pase cuando estemos en ventilación mecánica y que es la base de todo el tema de la variabilización de volumen de pulso, la variabilización de volumen sistólico, todos los parámetros dinámicos de los cuales no le damos mucha importancia. Bien, entonces, terminamos con la parte fisiológica, o sea, lo normal en la respiración espontánea, que era el 80% de la clase, ¿sí? Y ahora vamos a entender qué es lo que pasa con la ventilación mecánica, ¿sí? ¿Qué es lo que le estamos haciendo nosotros a nuestro paciente cuando arrancamos el ventilador? O sea, nosotros alteramos totalmente la fisiología, ¿sí? O sea, nosotros que necesitamos presiones negativas para hacer entrar aire de afuera hacia adentro, porque creamos un gradiente de presiones, acá lo estamos haciendo totalmente al revés, o sea, ponemos presión de afuera hacia adentro, ¿sí? Una presión positiva para distender los alveolos, ¿bien? Entonces, reemplazamos la ventilación de presión negativa por presión positiva, ¿bien? Va a aumentar la presión intratorácica, tanto en la inspiración como en la expiración, ¿sí? En ambas instancias, eso es muy importante, en ambas instancias aumenta la presión, porque siempre va a haber presión positiva, incluso en la expiración, ¿sí? El sistema cardiovascular va a sufrir todos los efectos fisiológicos, entre comillas, de todo lo que venimos entendiendo, de un aumento de la presión intratorácica, ¿sí? O sea, todo lo que venimos viendo de los gradientes de presiones, de lo de que cuando aumenta la presión transmural y todo eso, ¿qué pasa si aumentamos la presión intratorácica? ¿Sí? Así se resume todos los efectos de la ventilación mecánica sobre la interacción corazón-pulmón. Obviamente se van a ¿Te puedo afectar. hacer una pregunta? Perdón. Sí, Cuando hablas de presión intratorácica, no hablas de presión pleural, ¿no? Hablas de presión eh, dentro de la caja torácica, ¿no? Porque lo que yo, a ver, no sé si estoy entendiendo, porque cuando yo hago una inspiración, insuflo, meto todo el volumen de aire a los alvéolos y entiendo como que aumenta la presión, ¿o no? Porque cuando estoy vos, ocupando espacio. Después, si yo expiro, o quizás lo estoy relacionando mal, por eso quiero saber para entender lo que estás diciendo. Si yo Estás expiro, saco todo el aire y baja la presión, entiendo o no.
Marcelo. ¿Estás hablando de espontáneo o ventilado? No, espontáneo. Lo anterior no, te quería cortar más porque No, seguías. la presión siempre es negativa, Nico, Claro. cuando inspiras. Cuando vos, yo entiendo la confusión, o sea, que vos metés aire Sí, y pensás que aumentás las presiones, pero si vos te claro. acordás, o sea, para que tu alvéolo ahora le entre más aire, tiene que generar un gradiente de presión, ¿sí? Bueno, vos podés hacerlo de dos formas, o disminuyendo la presión dentro del alvéolo, o aumentando la presión externa que va a distender, ¿sí? O sea, ¿entendés el tema de crear Sí, el sí, gradiente? por gradiente. Cuando vos respirás de manera espontánea, lo que haces es, digamos, bajar el diafragma y distender todas las paredes de los alvéolos, creando una presión negativa, o sea, una presión justamente de menos un número que Sí, te va a dentro. atraer todo el aire. Por eso es Sí, que sí. disminuye la presión intratorácica, por más de Vos que... pensás, Nico, Sí. pensá cuando se pinche una pleura, ¿qué pasa? Se Se pincha positiviza la en pleura teoría. y por más que distienda el tórax, no hay presión negativa, entonces el aire no entra en la Claro. aspiración espontánea. ¿Entendés? Ok. Y Sí, sí. esto que vos decís, o sea, cuando nosotros hablamos de presión intratorácica, en ausencia de patología pleural, pericárdica, son todas presiones, digamos, equiparables. O sea, la presión pericárdica es igual a la presión pleural, que es la presión intratorácica, que uno lo podría medir si mete un manómetro de presión a nivel esofágico, por ejemplo. En el esófago distal uno pone un manómetro de presión y va a sentir una presión que es la presión, ese es el representante más fidedigno que tenemos de la presión intratorácica, ¿sí? Tal cual, porque es un Sí. circuito cerrado, está cerrado. Entonces, si tracciona la jaula torácica va a traccionar las demás estructuras, acompañando y en la misma medida. Por eso se genera la presión negativa. Lo mismo pasa en el aparato cardiovascular, en el corazón pasa exactamente lo mismo. Exactamente. Vos podés inferir lo que pasa en el ventrículo, podés inferir desde el corazón derecho. Sí, Si está todo fisiológicamente normal. claro. Una pregunta con respecto a esto. Digamos, para que comience la inspiración, la presión negativa es la más negativa que hay. Ahora, a medida que se desarrolla la inspiración y empieza a entrar el aire, la presión sigue siendo negativa, pero es cada vez menos negativa, Sí. ¿no? Hasta que llega un punto en el que se Hasta invierten que, las presiones. hasta que se Correcto. equiparan las O se presiones. Una vez que se igualan. equiparan las Bien, o sea, presiones, está bien el concepto que tiene Nico de que la presión empieza a aumentar intratorácicamente, pero sigue siendo más negativa que el exterior. Claro. Tal cual, lo que eh, dijiste, lo que acabas de decir. llega a cero la presión. Se equiparan las presiones, llega a cero la presión intratorácica y cuando expiras aumenta la presión y por eso largas el aire. Claro, perfecto. Claro, es siempre, siempre tomando en consideración los 760 milímetros de mercurio de la atmósfera. O sea, si vos, suponete, te subís a una cabina de un avión, está presurizada, y en vez de 760, tiene 800 de presión externa, obviamente cuando vos insuflás o haces una presión negativa dentro del tórax, va a entrar más aire porque la presión externa es mayor. De ahí se forman los neumotórax de las presurizaciones, ¿no? O sea, uno es siempre comparable con la presión atmosférica. Por eso el gradiente de presión negativa que se forma dentro. Siempre comparable con la presión que está en la atmósfera, ¿no? Obviamente no es lo mismo a nivel del mar que en la altura, ¿no? Siempre es comparable con la presión que está externa. Totalmente lo que dice José, porque nosotros lo dejamos de lado ese concepto porque entendemos que en esta situación a nivel del mar a todos nos pasa lo mismo, por eso que a veces ese valor no se lo toma en cuenta, pero es muy cierto, en la altura vamos a tener incluso, por ejemplo, no sé, la presión arterial nuestra es distinta, lo que es el mismo paciente, lo que es a nivel del mar, que si lo llevas a, qué sé yo, Cusco, más alto o algo por el estilo. Si lo llevas Siempre a la presión negativa es la comparación entre la atmosférica y lo que ingresa por gradiente de presión o presión transmural, ¿no? O sea, lo que nosotros distendemos el pulmón a una presión más negativa, pero más negativo comparable con la presión que está afuera, ¿no? Siempre hay que tener el concepto de los 760 externos, ¿no? Totalmente.
Y que acá, en altura, será menor el delta, la diferencia. Será menor que a nivel del mar, pero siempre presión negativa. Exactamente. Exactamente. Perfecto, gracias. Sí. Es un tema, obviamente, Nico, mucho más complejo de lo que lo estamos dando, ¿sí? Y de cada palabra que digo se abre un capítulo y nada, después hay que englobarlo todo, pero nada, vamos a poco. Bueno, y bueno, En el buzo pasa al revés. en el buzo fue al revés. Claro. Otro capítulo más complejo todavía. Bueno, entonces seguimos con qué pasa con el tema de la ventilación mecánica, ¿sí? A nivel del ventrículo derecho, ¿qué va a pasar? O sea, si vemos todo lo que veníamos viendo y ahora decimos, bueno, va a aumentar la presión intratorácica cada vez que nosotros hagamos una inspiración y una expiración, ¿bien? Aumenta la presión intratorácica, por ende va a aumentar la presión en la aurícula derecha y va a disminuir el gradiente de presiones del retorno venoso. ¿Ok? Este gradiente que habíamos dicho, si aumenta la presión en la aurícula derecha, el gradiente disminuye. ¿Se acuerdan que era la segunda parte de la ecuación? Que era retorno venoso es igual a presión intratorácica, presión de llenado medio sistólico menos la presión de la aurícula derecha. Bueno, si aumenta mucho la presión, este retorno venoso disminuía. ¿Bien? Entonces, si disminuye el gradiente de presiones del retorno venoso, disminuye el llenado de la aurícula derecha y por ende el llenado del ventrículo derecho. ¿Bien? Si aumentan los volúmenes pulmonares, ¿sí? Aumenta la presión alveolar, aumenta la resistencia vascular pulmonar y aumenta la poscarga del ventrículo derecho. Por ende, disminuye el flujo sanguíneo pulmonar. ¿Sí? O sea, la fuerza con la cual tiene que luchar el ventrículo derecho va a ser mayor. ¿Bien? Esas son las dos cosas que pasa con la ventilación mecánica. Tanto en la inspiración como en la expiración, obviamente, el aumento de la presión es mayor en la inspiración, ¿no? ¿Y qué pasa a nivel del ventrículo izquierdo? Al aumentar la poscarga del ventrículo derecho, ¿sí? O sea, por las resistencias vasculares, disminuye el volumen de llenado, nos quedan 10 minutos, disminuye el volumen de llenado de la aurícula izquierda y por ende del ventrículo izquierdo. ¿Bien? Pero algo curioso, que a nivel de la poscarga del ventrículo izquierdo, la ventilación a presión positiva te disminuye la presión transmural del ventrículo izquierdo, por lo que se va a ver disminuida la poscarga del ventrículo izquierdo, por ende se va a ver aumentado el volumen expulsivo. ¿Sí? Entonces uno cuando está ventilando a un paciente, la poscarga del ventrículo izquierdo es menor. ¿Sí? Lo contrario pasa cuando estamos en ventilación espontánea. ¿Bien? Esto sería un cuadrito que resume los cambios, ¿sí?, que sufre el cuerpo con la ventilación a presión positiva en lo que es la interacción corazón-pulmón. ¿Sí? Entonces tenemos el ventrículo derecho, disminuye la precarga porque disminuye el retorno venoso y disminuye el volumen diastólico final del ventrículo derecho. ¿Bien? A nivel del ventrículo derecho se ve aumentada la poscarga porque cuando aumentan los volúmenes pulmonares aumenta la resistencia vascular pulmonar, ¿sí?, y disminuye el flujo pulmonar. ¿Bien? Y a nivel del ventrículo izquierdo disminuye la precarga porque disminuye el llenado de la aurícula izquierda porque disminuyó la cantidad de sangre que fue del ventrículo derecho al circuito pulmonar y por ende obviamente disminuye el volumen diastólico del final del ventrículo izquierdo. ¿Sí? Y lo que dijimos recién de que disminuye la poscarga porque disminuye la presión transmural del ventrículo izquierdo. ¿Sí? Aumentándote el gasto cardíaco. ¿Qué? Pregunta, disculpa, porque es tanta la información que largas. Sí, ya sé. Tengo miedo después de olvidármela y decir buenas noches, chao. La duda que yo tengo ahora, si vos con la ventilación disminuís el retorno venoso, estás disminuyendo el retorno venoso, estoy pensando por qué no aumenta en el ventrículo izquierdo el volumen, ¿cómo se llama? El volumen dimetilé. El volumen diastólico, el volumen sistólico. El volumen de fin de diástole, tendría que de fin de diástole. Sí, o sea, el volumen sistólico que sería al final. El volumen sistólico, sí, porque si disminuye el retorno venoso tendrías que tener
un aumento de esa resistencia para la eyección ventricular. ¿Entendés lo que estoy diciendo? Sí. Si disminuye el retorno venoso, tiene que haber un aumento de la resistencia cuando se termina de llenar el ventrículo para la expulsión. No entendí la Como pregunta, yo tampoco. vasocomunicantes. Yo me mareé un poco en esta parte. O sea, Es- si disminuye, o sea, lo que Yo pasa tenía es que entendido que el volumen minuto aumenta. ¿Cómo? Disculpame. No, habla Xavi acá. Yo tenía entendido que el volumen minuto aumentaba en la inspiración por colapso de los vasos intraalveolares. el 9 minutos. Claro, pero, o sea, entonces agarremos los puntos que queremos discutir. ¿Sí? Uno es cómo está la poscarga, ¿sí? Que para mí tendría que estar la poscarga aumentada por disminución del retorno venoso. Esa es la duda que yo tengo. Si vos disminuís el retorno venoso, esa presión se transmite para atrás, muchachos. Me parece. Ahora, ¿por qué no es así? Quizás está relacionado con la presión transmural que estás hablando vos. Ya entiendo lo que estás diciendo. ¿Eh? Ya entiendo lo que estás diciendo, Marce. O sea, vos decís que cuando disminuye el retorno venoso se empieza a acumular, por así decirlo, la sangre a nivel venoso de manera retrógrada. Retrógrada, sí, Y en algún momento se salvo que la junta. capacitancia venosa intervenga, salvo que haya la capacitancia venosa absorba ese aumento del retorno venoso. No sé, algo que estoy... Es que yo creo que va por ese lado, o sea, hasta que te afecte del otro lado, o sea, que te afecte la comunicación arterio-venosa, por esto que vos estás diciendo, Sí, como que ya tenés que estar mucho más comprometido. Sí, está bien. es lo que pasa con la insuficiencia cardíaca, digamos. En algún momento vos tenés insuficiencia cardíaca izquierda, insuficiencia cardíaca derecha, y cuando se sigue enchotando, tenés una insuficiencia cardíaca, digamos, ambas, ¿no? Creo que o sea, la idea es que sí, cuando se empieza a enchotar demasiado y esté totalmente encharcado y totalmente estancado atrás. Pongamos en un paciente sin ningún tipo de antecedentes. Y creo que la respuesta está ahí en eso que decís, Charlie, es la capacitancia venosa, que me parece que es la que hace de buffer para que no aumente la poscarga a nivel ventricular izquierda. Yo creo que el buffer es la capacitancia venosa. Sí, la verdad no sé con certeza, pero tiene sentido. Habría que ahondar más ahí, pero tiene sentido. Está bien. Bien. Yo creo que la clave ahí está la presión en clave pulmonar, ¿viste? Ahí te da todos los conceptos de variación de volumen una vez que se cierran las válvulas en el momento de la precarga, ¿no? Y la poscarga, ¿no? Me parece que ahí está el concepto, ¿no? Sí. Sí. Claramente esta es la parte más compleja y más... Claro, No, si vos estás en el concepto de que si a la inspiración se disminuye el retorno venoso un poco porque se aumentan los vasos, los alvéolos y disminuye el retorno venoso, teóricamente uno lo que tendría que pensar que el llenado auricular izquierdo sería menor y la poscarga sería menor, lo cual no sucede. Exacto, sí. Salvo que haya una insuficiencia. Bueno, no termino de entender por qué no sucede. ¿Por qué termina aumentando el gasto cardíaco y el volumen sistólico? Perdón. Porque creo que el enclave pulmonar es el concepto básico, porque al cerrarse la válvula pulmonar, creo que ahí queda la gran cantidad de sangre que queda atrapada dentro de los vasos pulmonares que hacen que la precarga cardíaca izquierda consuma todo ese líquido que va para el ventrículo izquierdo y que la poscarga sea la compensadora de eso, ¿no? Obviamente, porque Sí. no tendría el concepto al revés. Lo que pienso, Charlie, que no te olvides que el circuito pulmonar es un circuito de baja presión también. No sé si puede compensar eso. Es verdad. La verdad, no sé. Está bien, no importa, bárbaro, eso lo vemos, después lo...
Maggie que va a dar ese tema y listo. Maggie Yo va a acuerdo- aclarar las dudas. No me pongan ese compromiso, no No, entiendo yo nada. creo que la, Y prepárate porque esto Voy a viene- leer. el enclave pulmonar es como si fuera, cerrás la compuerta del dique para atrás para que todo ese volumen vaya hacia adelante. Y ahí está el concepto de por qué la poscarga después suple todo este intríngulis que estamos teniendo, ¿no? Para mí. Sí. Sí. Nos quedan Aparte, un par de- acordate de la frecuencia cardíaca, cómo varía, y en eso va a determinar también el gasto cardíaco. Es verdad, tal cual. La presión de enclavamiento es para medir presión capilar, ¿no? Estamos Claro. ahí, estamos. Claro, una vez que cerraste la compuerta, o sea, cerraste la válvula, hay un Claro. determinado volumen de sangre que no puede volver hacia el ventrículo derecho. Entonces, Correcto. toda esa sangre queda atrapada en esa vaso de capacitancia pulmonar Sí, sí. y son expulsados hacia adelante, ¿no? Eso es lo que hace que, claro, hacer de baja resistencia, inexorablemente tiene que ir para adelante, ¿no? Claro. Y Claro. acordate que ya es arteria, a partir del ventrículo derecho es arteria, y eso ayuda también a la movilidad de la sangre hacia adelante. Exactamente. Bien. Bueno, nos quedan un par de diapositivas y se nos está terminando. Así que armo un último rapidito y lo liquidamos. ¿Te parece? Perfecto. Dale. Ah, Dale. sí.